Este podcast ha sido editado y producido por Beat Mark, una agencia de marketing especializada en contenidos digitales. Bienvenidos a Cada Paso, un podcast donde reflexionamos a través de la vida y la experiencia de personas que no son necesariamente famosas, pero que impactan a quienes rodean. ¿Cómo hacías tú durante estos 10 años viéndolo? Porque yo vi una película. 2 horas después me salí de la película. ¿Cómo hacías Ujú. tú para lidiar con ese dolor? O sea, porque es que es doloroso. O sea, había momentos muy bellos, muy lindos, o sea, es una inspiración, pero tiene que haber habido momentos muy duros para ti y para tu equipo. Ujú. ¿Cómo hacías para Sí, lidiar con eso y seguir adelante y levantarte en las mañanas y levantarte y, seguir, y dormir y todo? sí, bueno, eso que preguntas es muy bueno porque fue muy difícil. En algunos momentos yo me despertaba en el medio de la noche pensando en algunas situaciones de estas tan difíciles, ¿no? Hay momentos, por supuesto, y dificultades de mucha diversidad, ¿no? No solamente pues todo el problema económico, que también la criminalidad que los acechaba. Hola a todos. Hoy les presento a Marianela Maldonado. Tuvimos una muy linda conversación. Marianela es la creadora de una película hermosa, bueno, un documental hermoso se llama Children's of Las Brisas o Los Niños del Barrio Las Brisas, que es un documental sobre la historia de unos niños que pertenecían a lo que se llama el sistema en Venezuela, que es una organización que provee clases de música y oportunidades para que los niños aprendan a tocar instrumentos de música y eventualmente ir a orquestas si se puede. Pero es la historia de algunos de estos niños que pertenecieron a esto y que pasan por una de las peores crisis en Venezuela. Este, una peluca hermosa que todavía pienso en ella y bueno, me da muchos sentimientos, pero al mismo tiempo muy lindo verla. Una conversación con Marianela sobre su proceso de creación por 10 años, así que no se la pierdan y espero que lo disfruten. De nuevo, no se olviden de dejarme sus comentarios en acadapaso.com. Ahí pueden dejarme los reviews que quieran o lo pueden hacer en Spotify o podcast. Disfruten este capítulo. Hola Marianela. Hola, Mira, Gaby, a ¿qué la tal? tercera va la vencida. Exacto, Esto se lo hemos cumple. logrado varias veces, finalmente lo logramos. Qué bueno. Primero, bueno, Gracias. quiero empezar antes de pedir, bueno, darte las gracias por estar acá, pero también decirte que me hiciste llorar. Tú no sabes, o sea, yo creo que yo no había llorado tanto en una película como en Las Brisas. Oh, O en sea, serio. salí, pero, ¿sabes? Un llanto lindo, en cierta forma. Y por eso quería tanto hablar contigo. Ay, muchas gracias. Sí, es que es una historia bien dolorosa, ¿no? Lo que nos tocó filmar, ¿no? Que incluso Sí. al principio no lo esperábamos, pero por supuesto, como estamos también con toda la situación en Venezuela, pues fue bien duro, ¿no? Pero sí, fue Pero muy bueno, difícil. vamos a empezar con tú diciéndole en 2 minutos, más o menos, quién Sí, eres tú a la gente que escucha este podcast. ok, bueno, yo soy Marianela Maldonado, yo nací en Valencia, en Venezuela, soy guionista, cineasta. Desde que era muy niñita me gustaban mucho las historias, lo narrativo, leía sin parar. Y bueno, empecé a escribir, sí, jovencita, ¿no? Estudié periodismo en la Católica y luego me fui a Inglaterra donde estudié cine en la Escuela Nacional de Cine de Londres. Y Ujú. he vivido en muchos países y ahora viví en varios países en Europa y luego regresé a Venezuela, estuve ya un buen tiempo filmando varios proyectos y ahora vivo en Estados Unidos. Bueno, algo rápido. Bueno, yo te conozco a través de la película Las Brisas, Sí.
que como dije anteriormente me hizo llorar mucho. Y Las Brisas es una película muy linda donde le hace seguimiento a músicos que participaron o intentaron participar en la Orquesta Sinfónica Juvenil, Sí, bueno, fueron parte del sistema el sistema, exacto. y el sueño de ellos era llegar pues a las orquestas profesionales de Caracas, ¿no? Es la historia de tres niños, comienzan cuando son niñitos y que acaban de empezar, pues que tienen poco tiempo en la música y hace un recorrido por todas sus vidas mientras van tratando de convertirse en músicos profesionales en medio de la crisis venezolana, ¿no? Que inicialmente, tú sabes, ese proyecto yo lo comencé a filmar en el 2009. Yo todavía vivía en Inglaterra y la intención era hacer una película un poco de ficción sobre esa Mm. historia tan bonita de la música, ¿no? Sin embargo, cuando empecé a investigar, bueno, primero fui a Caracas, estuve allí y finalmente encontré este lugar en Las Brisas, en Valencia, que es donde yo soy. Y bueno, realmente al llegar allí me conmovieron mucho las historias de los niños y sus familias. Ellos además tenían tanta emoción, tanto entusiasmo como un optimismo por la música y era muy bonito ver cómo el arte estaba cambiando las vidas de esos niños, ¿no? Pero yo creo que Perdón, fue, ajá, perdona que te interrumpa, porque sí. hay muchos que conocen qué es el sistema, pero hay muchos que no, probablemente de los que escuchan el podcast. ¿Podrías decir rapidito qué es el sistema? Sí, bueno, el sistema es una organización fundada por el maestro Abreu y un grupo de músicos importantes en Venezuela en el año 75 y bueno, que es una organización que busca dar educación musical a niños de todas las clases sociales en Venezuela, ¿no? Y ha sido un programa muy exitoso, tanto en Venezuela como en muchos otros países que se ha reproducido esa experiencia. Pues Dudamel salió de esa escuela y muchos compositores, directores de música académica, músicos han salido de ese sistema y de esa educación. Hasta en Un Japón lugar, se replicó esto. sí, se ha replicado en Estados Unidos también, está uno, en Inglaterra, en muchos lugares se ha replicado ese, porque bueno, también la cosa tan bonita de que pues los músicos a la medida que van creciendo y van formándose, ellos también tienen que dar algo a la institución, se convierten en profesores, era algo que a mí me gustaba mucho, ¿no? Que tú veías a los muchachitos que ya tienen 13, 14, 15, que ya han llegado a cierto tipo de manejo del instrumento, de conocimiento, pues empiezan a darle clases a los más pequeños y entonces hay un ciclo ahí de Bien. realimentación, ¿no? Que es bien bonito, ¿no? Oye, Entonces, ¿y qué te lleva a escribir esta película? Bueno, escribir, hacer esta película de Las Brisas. bueno, cuando estaba allí investigando para escribir, porque yo soy guionista y cineasta de ficción, de animación, eso era lo que yo hacía, ¿no? Y me doy cuenta que la historia es como mucho más bonita desde el punto de vista documental, porque las historias eran tan, o sea, escucharlos a ellos hablar de la música, del proceso, era casi como milagroso, ¿no? Era algo muy especial, muy bonito. Si tú eso de repente lo pones en una ficción, no tiene la misma fuerza, ¿no? Y empecé a filmarlos y decidí cambiar mi enfoque y crear un documental sobre la historia de estos chicos y cómo la música iba impactando sus vidas y al mismo tiempo, por supuesto, filmar un poco todo ese proceso que se estaba viviendo en Venezuela y cómo lo estaban viviendo estas familias y los niños, ¿no? Eso más o menos fue cómo se inició el proceso, aunque yo nunca me imaginé que iba a estar 10 años filmándolo. Yo pensé que Wow, iba a filmarlo 3, 4 años. Yo he participado en muchos otros documentales y sé que toman un tiempo para tú poder hacer algo interesante y bueno y profundo, tú necesitas darle ese tiempo, ¿no? Estar claro. con los personajes, sobre todo crear Entiendo. sí, y crear esas relaciones humanas y crear esas relaciones de intimidad y de confianza que solo se logran con el tiempo, solo se logran con tener una relación verdadera detrás de las cámaras, ¿sabes? Para que tú puedas Sí. transmitir eso frente a las cámaras, primero tiene que existir esta relación humana. Y bueno, así fue como comenzó, pero obviamente mientras íbamos filmando nos íbamos dando cuenta que esto se convertía en algo mucho más grande de lo que habíamos comenzado, ¿no? Porque terminó siendo un retrato como de esta generación, ¿no?
Sí. porque fueron 10 años desde que, bueno, la más chiquita, la niña tenía como 8 o 9 años cuando yo empecé el proceso y termina con 18 19 años y el chico que Claro. tiene 13 23 y así, pues. Entonces, también digamos que ese seguimiento en el tiempo le da la profundidad a la historia, ¿no? Que a veces uno, si uno escribe una historia así, no, no te sale, Totalmente. o no te la creen, tienes que verla. ¿Y qué aprendiste durante ese proceso? De nuevo, pienso, yo siempre hago esta pregunta y la gente dice muy mucho, pero ¿podrías sacar dos, tres aprendizajes que te quedaron de este proceso? Claro que sí. Aprendí mucho sobre la resiliencia y sobre la determinación, ¿De quién? porque ¿Tuya en hacer de, esto o de los niños? de todos, de ellos y de nosotros, de los protagonistas y del equipo. Primero de los chicos, porque tú los veías, eran una gran inspiración, ellos seguían adelante a pesar de los grandes obstáculos, a pesar de que, bueno, no había luz, no había agua, no había plata, no había, sabes, ellos seguían adelante en todo lo que se proponían y por supuesto uno también seguía adelante, ¿no? Muchas Claro. veces todos pensamos en tirar la toalla, no te voy a mentir, fue muy, muy, muy fuerte, ¿no? Este, fue un aprendizaje de continuar y de confiar en el otro, de ellos en nosotros y nosotros nos convertimos en una familia, tanto los chicos y sus familias que estábamos filmando y el equipo, ¿no? Que estuvimos allí. Claro, algunas personas del equipo trabajaban con nosotros 2, 3 años, luego pues la vida los llevaba a otra cuestión y siempre había un equipo que era el equipo más íntimo, ¿no? Que son como 4 o 5 personas, 5 personas que tuvimos Claro. todo el proceso, la productora Luisa de la Ville, Robin Todd, que fue cinematógrafo, editor, Jessica Wenzelman, que fue mi co-guionista, investigadora, que vio conmigo los 500.000 horas de material, ¿no? Bueno, los productores, y bueno, tuvimos gente que también nos apoyó en el camino, organizaciones, instituciones. Carolina Ríos, que también fue la productora de campo, productora asociada, que estuvo con nosotros en el Pero, proceso, etcétera. o sea, aprendiste la resiliencia y la persistencia y todo, pero ¿tú qué crees que hace que Ujú, exista eso? O sea, ujú. cuando ves la Bueno, película, ves una situación sumamente dura. O sea, ¿qué hay? ¿Está en algunos chicos que eso salga o en alguna gente que trabajó contigo? Una sí. gente lo tiene y otros no, pero ¿qué hace? Bueno, los sueños, por supuesto, ese deseo de querer alcanzar algo, de tener un propósito, y siempre también eso es una gran lección que yo espero ver retratado en la película, que a pesar de todos los obstáculos y de todos los problemas, ese sueño realmente moviliza muchísimo, a veces es más fuerte que las necesidades básicas de la gente, ¿no? Que yo el hecho de que voy a ir al ensayo de música, aunque no haya desayunado, no haya almorzado, ¿sabes? Voy a seguir adelante y esto me mantiene con vida y con inspiración. También, por supuesto, el amor de la familia. Eso es una cosa que yo aprendí muchísimo y que después siendo mamá me acordaba de algunas de estas abuelas o de estas mamás, porque por supuesto yo tengo el ejemplo de mi madre y de mis abuelos y de mi familia, que es una familia muy cercana, pero también haberlo visto ese amor que esas madres y las abuelas mostraban a sus niños, también es un aprendizaje que uno tiene, ¿no? Claro. Había la abuela de Dixandra, por ejemplo, ella no trabajaba, ella se dedicaba a las niñas, a cuidarlas, a las dos, a la hermana y a la protagonista que es Dixandra y a la hermanita que también tiene un rol importante en la historia. Y a veces ella me decía, yo podría trabajar, me dice ella, yo podría irme y ella quería trabajar como asistente en un hogar, trabajar en muchas cosas, ¿no? Pero me dice, yo soy más valiosa aquí apoyándolas, ayudándolas en las tareas, llevándolas a la música, cuidándolas. Viven en un lugar muy peligroso. Si yo me voy, ¿qué les puede pasar? Entonces, esa idea de esa señora que sabía que, bueno, mejor es no tener, ¿sabes? De pronto comida, pero estar allí con sus nietas y ayudarlas y educarlas y apoyarlas. Entonces, claro, ¿sabes? Es un conocimiento y una dedicación a eso, ¿no? Y un amor, porque de verdad que esos niños lo logran por el amor de la familia. No todo el que entra en el sistema lo logra.
lo logran solo aquellos que tienen los abuelos y los papás y los que quieren apoyarlos, ¿entiendes? Porque si no, es imposible. O sea, una cosa que me imagino esto, pero tú obviamente lo viviste, es el sueño, pero también era algo que los ponía fuera, probablemente la cabeza se ponía en otra situación y les borraba esa situación difícil en que están viviendo, mientras que estás tocando la música, mientras que estás en el ensayo, me imagino no tienen tiempo de pensar. Sí. Bueno, tú sabes, los ensayos y los entrenamientos ahí dentro de ese programa musical son intensos, son Por eso, 6, 7 horas, eso les da disciplina, les da, les da una certeza también, ¿no? De que hay una rutina. Había a algunos de los chicos, a veces yo les decía, wow, están ensayando para un concierto y están 7 horas tocando y entonces estaban allí, pues, y yo les preguntaba, oye, pero qué intensidad, ¿no? Esta rutina, y muchos eran, no, a nosotros nos gusta esto, a claro. nosotros nos gusta la rutina, nos gusta que nos exijan, nos gusta que haya, ¿sabes? Esa estructura y esa Sí. demanda. Mira, tú me estás hablando de todo esto ahorita y me estoy recordando la película y tengo el estómago estragado, como dicen en Venezuela, lo tengo como pequeño. ¿Cómo hacías tú durante estos 10 años viéndolo? Porque yo vi una película, 2 horas después me salí de la película. ¿Cómo hacías tú para lidiar con ese dolor? Sí, bueno, eso que preguntas es muy bueno porque fue muy difícil. En algunos momentos yo me despertaba en el medio de la noche pensando en algunas situaciones de estas tan difíciles, ¿no? Hay momentos, por supuesto, y dificultades de mucha diversidad, ¿no? No solamente pues todo el problema económico, que también la criminalidad que los acechaba, la dificultad también para nosotros poder acceder a, por ejemplo, al barrio, ¿no? Y lo peligroso que podía ser, o sea, en muchos momentos eran diferentes las preocupaciones, ¿no? Este, Luego también, por supuesto, con todo el conflicto político y social que hubo en Venezuela, también había una gran dificultad y una gran incertidumbre para ellos, para nosotros como equipo. Entonces, sí, mira, la verdad, habían momentos que eran muy difíciles, siempre intentamos apoyarlos a ellos en todo lo que pudiéramos, ¿no? Y de muchas maneras. Había no solamente desde el punto de vista emocional y espiritual, donde nosotros pues conversábamos diferentes personas del equipo, pero por supuesto yo estoy en comunicación con ellos constante, pero también apoyarlos de muchas maneras, ¿no? Y lo seguimos haciendo. Eso es lo que te iba a decir, Entonces, que lo siguen haciendo. sí, lo Lo seguimos lindo. haciendo. Tenemos además un GoFundMe donde, pues, tú sabes, mucha gente que ha visto la película, que le ha tocado las historias de los chicos, que saben lo talentosos que son, pues han venido y nos han apoyado y gracias a eso hemos logrado, pues, a ellos apoyarlos en la educación, apoyarlos en las situaciones difíciles que estaban viviendo y están en una situación mucho mejor ahora que la que estuvieron en la película. Y a mí me parece que en las películas, en los documentales en los que yo trabajo, intento de que esto ocurra, ¿no? De que hay una relación, porque estas relaciones son muy intensas por tantos años, uno se vuelve muy cercano, entonces yo siento que pues los protagonistas también deben tener un beneficio de haber participado en todo eso, ¿no? Y de un crecimiento No, no, sí, en. total. Ujú. Entonces, bueno, lo intentamos, ¿no? Intentamos, y eso nos mantuvo también la pasión de contar la historia, de mostrar lo que estaban viviendo los chicos, de lo que estaba pasando en Venezuela, eso nos mantuvo bien enfocados y bien inspirados, ¿no? Este episodio es patrocinado por Arco Homes, expertos en diseño y construcción de viviendas premiums a la medida de tus sueños. Síguenos en Instagram y LinkedIn @Arco Homes o su página web www.arcohomes.com. O sea, ahora voy a pasar un poquito preguntas más personales y no necesariamente sobre el documental, porque así son un poco mis podcasts, ¿no? ¿A qué le tienes miedo? Pues le tengo miedo a la pérdida de la libertad, Ujú. a la injusticia, a la pobreza. Muy ¿Sabes? Sí, relacionado con lo que viste, ¿no? sí. Con lo que viste de cerca. Porque igual, Claro.
es que eso es lo que veo. O sea, yo soy de Venezuela también y sé lo que estás diciendo. Pero tú lo viviste 10 años de cerca, de cerca, de cerca. Sí. Eh, No, que, claro, bueno, y lo hemos vivido todos, ¿no? Este proceso ha sido muy doloroso, muy difícil y ahorita están empezando a salir muy buenas películas también sí, sobre, sobre lo que nos ha tocado y yo espero también que hacer estas películas nos ayude a reflexionar, porque otra cosa a la que uno le tiene miedo es al olvido, a que vivimos todo esto y entonces después volvemos a repetirlo una y otra vez, ¿no? ¿Qué totalmente. aprendemos, qué aprendimos, ¿no? De todo este proceso tan fuerte. Y tú sabes que ayudar a otros países también, no solamente nosotros como venezolanos, la historia de nuestro país se está repitiendo en otros lados. De la Sí. misma forma que cuando uno les dice, mira, esto fue lo que pasó en Venezuela, la gente dice, no, no, pero en mi país es distinto. Lo mismo que dijimos nosotros cuando los cubanos nos decían, Sí. Venezuela va por el mismo camino de Cuba, y nosotros decimos, no, nosotros no. O sea, Claro, también a veces es que a la gente, tú sabes, nadie aprende en camisa, cabeza de otro. en otra Mm, camisa, no, entonces a veces la gente es chocante cuando tú le dices algo. Yo prefiero nunca comentar nada porque yo siento que cada quien tiene que también vivir la experiencia y a veces las experiencias no se transmutan completamente, ¿no? Y, y es difícil, pero sí yo pienso que nosotros todavía nos toca mucho por aprender y por, ¿sabes? Cambiar ciertas cosas, ¿no? Porque para que esto, o sea, yo pienso, por ejemplo, en la familia venezolana, cómo está dividida, yo creo que eso ha sido una gran tragedia como uno de los grandes valores que tú también ves en la película es el valor de la familia sí. y cómo todo se cae a tu alrededor, pero tu familia sigue allí. Y De hecho, entonces, de hecho, el otro día conversaba con unas amigas venezolanas de cómo nuestros hijos están viviendo momentos difíciles en el sentido que muchas cosas feas están pasando en el mundo y ellos están expuestos a las noticias a cada segundo, a diferencia de nosotros. Cuando nosotros éramos jóvenes, si no agarrabas el periódico no te enterabas, o si no escuchabas a tus padres hablando no te enterabas. es verdad, es Pero verdad. nosotros vivimos cosas muy feas en Venezuela. O sea, nuestra vida no fue tampoco fácil, mejor de lo que fue hace 5 años, pero cuando nosotros crecimos no era fácil. Y yo decía, ¿qué nos hacía seguir siendo felices? Ujú, Y yo ujú. creo que es eso, era la familia, Claro. los vecinos, esa conexión constante, uno se sentía como apoyado, no sé. Claro, yo siento que los lazos familiares en Venezuela son una cosa impresionante. Mm. Es que a causa de, a falta de un sistema social o de salud o de seguridad social donde que hay en otros países, ¿qué es lo que uno tiene en Venezuela? La familia. Al ¿Verdad? final esos son los que vienen y te ayudan en todas esas áreas que el Estado no sabe Sí. cómo ofrecer, ¿no? Y bueno, que nosotros, yo siento que cuando nosotros crecimos, o sea, yo no sé si es que yo tengo estas memorias un poco idealizadas que nos pasan a todos, pero siento que era un país con muchas cosas buenas y sí habían negativas, por supuesto que sí habían negativas, pero había una Buen clima. atmósfera de mucho humor. Mira, ¿qué has descubierto últimamente que puedas recomendarle a la audiencia? ¿Algún libro, alguna película que te haya gustado que crees que valga la pena que la gente la escuche o la vea o Bueno, lea? déjame pensar. Eh, Canción. Recientemente, bueno, vi una serie para hablar algo que me acuerdo rapidito, que me gusta mucho, que es The White Lotus. Me Ah, pareció, yo no no la sé, he visto. Todo el mundo me la recomienda y no la he visto. ajá, ajá. Ok. Me ha parecido como una de las mejores series que he visto y me gusta mucho esa reflexión sobre la angustia contemporánea, ¿no? Siento que la historia de la serie es sobre eso, ¿no? Y me parece como bastante original. Ahí estoy tratando de acordarme del título de este libro que terminé de leer hace poco, que me encantó, pero no se me viene, lo Si no leí lo en consigues, inglés. mándamelo por email y yo lo pongo en las notas Sí, del, sí, del sí, show. sí, sí, claro. Si Pero tuvieras la bueno, oportunidad de ah, tomarte un vino, un café, un té, lo que tú tomes esta noche, ¿con quién te sentarías a tomarte ese café y qué pregunta le harías? Y tú puedes escoger quien tú quieras. bueno, a mí me fascinan las escritoras.
Creo que elegiría alguna escritora así como Marguerite Duras o Jane Bowles, escritoras que admiro por su originalidad, por su ¿Y profundidad. qué pregunta le harías? Quizás disfrutar de su compañía, porque, por ejemplo, Jane Bowles escribió solo 2 o 3 libros y es uno de esos personajes que son muy enigmáticos, ¿no? Entonces, a veces me hubiese gustado que hubiese escrito más como para conocerla más, ¿no? Porque hay libros que uno lee y uno quiere como quedarse en esos libros. Yuna Barnes, te quieres quedar ahí porque hay una cosa misteriosa, encantadora, difícil. No importa que pues haya un conflicto fuerte, lo que sea, pero hay algo allí que es un tono de la narración que te conmueve y que me pasa con los libros de Margarita Duras, que no son especialmente fáciles, pero que hay un tono que tú dices, wow, quiero estar con esta persona. No es como una pregunta en sí que quiero hacerle. Mira, yo termino todas mis entrevistas con una frase de mi papá, si es posible. Y no sé, yo creo que cuando pensé en ti, hice la entrevista y la película, la frase que se me vino a la cabeza fue, la vida es como un cuero seco. La aplastas por un lado y se levanta por otro. Y yo creo que eso fue lo que vi mucho en la película, como que estos niños se arreglaba algo, conseguían la solución a una cosa y venía otra cosa que era más difícil, entonces lo arreglaban y venía otra, entonces era como se levantaba ese cuero. Sí, Y no es sé, verdad. este, Una frase que ¿tienes alguna frase tú con la que te identificas? sí, una frase con la que me identifico y con la que también un poco la experiencia de lo que yo quiero contar siempre, ¿no? Y bueno, pienso en esta, si sientes que tienes un talento, no pienses que puedes recibir por él, sino que puedes dar. Ay, me Eso lo, encanta, qué que pues, lindo, qué belleza. O sea, no lo había oído así, había oído como el concepto, pero no había oído esto así, me encantó. sí, hay una cosa que a mí me parece muy interesante, que es el hecho de dar a otros, porque en el hecho de dar también hay una experiencia humana que es como mucho más profunda y más linda que el de recibir, ¿no? Eso te hace. se- Hermoso, hermoso. Y bueno, quiero, antes de terminar, ¿dónde te puede conseguir la gente para que sepa todo lo que tú has hecho? ¿Dónde pueden ver la película, las brisas u otras que tú hayas hecho? Sí, bueno, si quieren, yo tengo mi social media de Instagram, estoy Marianela Maldonado L. Ujú, Está la película, también está en Children's of Las Brisas, en ok. Instagram, también tenemos una página. La película, fíjate que como estuvo en PBS, en la televisora nacional de Estados Unidos, ¿verdad? Em, estuvo por varios meses, luego estuvo en el YouTube, entonces nosotros todavía estamos en contrato con ellos. Ya, Pronto ya. espero que podamos ponerla en otras plataformas en Estados Unidos para que la gente la pueda ver. Bueno, yo Eh, pongo pe- eso en las notas del show para que todo el mundo ok, pueda hacer clic y conseguirte. Pero quiero darte las gracias de verdad por haber hecho esta película, por traer estas historias a nosotros para que nos sensibilicemos y veamos más allá y podamos ayudar a estos muchachos en la medida que sea posible. Eh, gracias, no, no. Así que muy lindo hablar contigo y bueno, de nuevo, la tercera fue la vencida. Sí, Muchas gracias gracias. Gaby también por tu paciencia, buenísimo. Me encantaron tus preguntas. Muchas Gracias, gracias. Daniela. Un placer. Hasta luego.